en estos temas de... Y bueno, quisiera nada más comentar un poquito sobre Prosum, promotora de un orden social humanista. Somos una asociación civil que estamos constituidos desde hace algunos años y nuestra finalidad principal es la promoción de un orden social, de un orden social integral y solidario. Bien, basado principalmente en los principios de dignidad de la persona, bien común, solidaridad y subsidiariedad. Queremos promover un orden social donde haya una participación ciudadana consciente y eficaz. ¿Qué hacemos? Pues normalmente organizamos conferencias, cursos de diferente tipo, pero todos enfocados a esta finalidad que ya he comentado. Esa es nuestra misión. Y también procuramos la formación de liderazgos sociales en los diferentes ámbitos del quehacer, como es el ámbito empresarial, político, social y educativo, y también el ámbito de la comunicación. Por lo tanto, pues este año quisimos iniciar con este ciclo de conferencias que ya hemos mencionado y que ustedes tienen la información. Así es que le damos la bienvenida a nuestro conferencista del día de hoy, el cual René hará la presentación del mismo. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Quiero agradecer la presencia de quienes nos acompañan en los estados hasta este momento de Chihuahua, Estado de México, Ciudad de México y por supuesto de Guanajuato, Irapuato, Salamanca, León, Celaya. Bienvenidos, muchas gracias por estar aquí. Les rogamos, por favor, bloquear sus micrófonos durante la charla y al final dispondremos de algunos minutos para que nuestro invitado conteste las participaciones de todos. Les comento que las preguntas se realizarán a través del chat y nuestro equipo de apoyo a través del mismo chat y, para efectos de eficacia intentará agrupar los planteamientos similares. Y con su permiso, presento ahora a nuestro orador huésped de esta primera sesión. Él es doctor en Derecho y maestro en Política y Gestión Pública. Tiene 20 años de trayectoria profesional. Es escritor, profesor de nivel superior, director académico, ha sido asesor parlamentario y consultor. Gerardo Garibay Camarena es autor de 4 libros y de más de 600 artículos publicados en diferentes países. Su nuevo libro es La forma del futuro del metaverso y los macrodatos a la civilización de la soledad y las nuevas lealtades. Él nos traslada al vigor y rigor del análisis de la situación nacional con una pregunta. ¿Qué se juega en la elección del 2024? Estimado maestro, el micrófono y la pantalla son tuyos, por favor. Adelante, doctor Gerardo Garibay Camarena. Bienvenido. Muchísimas gracias, muchas gracias por la invitación, gracias a todos los organizadores, gracias también a todos los asistentes para compartir los siguientes minutos en los cuales comentaremos y trataremos de responder justamente a esa pregunta clave. ¿Qué es lo que nos jugamos en este año, en las elecciones del 2024? Entonces, déjenme acomodar acá el sistema. Ahí estamos. Muy bien. ¿Qué nos jugamos en 2024? El 2 de junio tendremos las elecciones más grandes en la historia de este país. Y ahora bien, esto puede sonar casi un poquito cliché, ¿no? Porque cada 6 años se dice que son las elecciones más grandes en la historia del país. Pero es cierto, porque a partir de los años 90
inició una tendencia de agrupar cada vez más las elecciones locales junto con las presidenciales, de tal manera que en 2024 se elegirán más cargos en forma simultánea que nunca antes. Más de 19,000 cargos, incluyendo la presidencia de la República, 8 gobernaturas, la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, prácticamente todos los congresos locales, prácticamente todas las presidencias municipales del país, exceptuando las de Durango y las de Veracruz. Es decir, básicamente va a cambiar de la decisión que tomemos el 2 de junio, va a cambiar por completo el panorama político de nuestro país de cara a los siguientes años. No es un tema menor, implica una transformación desde lo local, desde la persona que toma la decisión acerca de el servicio limpia en el municipio o el servicio de agua potable, hasta la persona que esté a cargo de la presidencia de la República. Es decir, básicamente el destino del país se va a decidir el 2 de junio. Y ahora bien, al escuchar esto, más de alguien puede estar pensando, oye, pero ¿qué no nos habían dicho lo mismo en 2018? No que en 2018 se jugaba el destino del país y iba a ser irreversible lo que pasara, y ahora nos dicen otra vez que se está jugando el destino del país. Bueno, pues lo que pasó fue que en 2018 tuvimos mucha suerte de que aunque ganó López Obrador y ganó con una mayoría no vista en un par de generaciones, el sistema resistió un poquito más. Pero que haya resistido antes no implica que va a resistir ahora. Esencialmente lo que pasó fue que Dios o el destino o lo que quieran ustedes y manden ustedes nos dio otra oportunidad después de meter la pata en 2018. Fue un México, ok, la regaste en 2018, tienes una última oportunidad, como el examen extraordinario en la secundaria, tienes una última oportunidad de corregir antes de quedar sometido durante un periodo mucho más largo a las consecuencias de tus propias decisiones. Y en ese punto es en el que estamos ahorita. No es una elección, eso es muy importante entenderlo, no es una elección nada más entre personajes. No es que vayamos a elegir entre Claudia y Xochitl. Es elegir entre lo que representa cada una de ellas y entre la estructura que representa cada una de ellas. Por lo tanto, en el argumento de, oye, es que no me cae bien fulanita porque yo hubiera preferido un candidato distinto, la verdad es que quizá en una elección normal pudiera ser válido, pero en una elección de este tipo y de esta relevancia no es un argumento válido. Oye, es que yo quisiera que el candidato hubiera sido alguien distinto. Pues la verdad les voy a ser sincero, yo también. Pero en democracia no se elige entre opciones ideales. Se elige entre lo que hay. No es como no es buffet, los huevos no son al gusto. Hay dos opciones. Una es Claudia Sheinbaum, otra es Xochitl Gálvez. Bueno, y está el de Movimiento Ciudadano, pero sabemos que ese no es un candidato real y no tiene posibilidades reales, es una comparsa. ¿Qué implica? Pues implica que vamos a tener que decidir dentro de esas dos opciones. Claudia o Gálvez. Así de claro, así de rudo, así de difícil de digerir para más de alguna persona. Oye, ¿y la elección importa? Sí, importa muchísimo, porque incluso aunque existan ciertas coincidencias personales entre ambas, un gobierno de Sheinbaum sería radicalmente distinto a un gobierno de Xochitl, entre otras cosas, porque un triunfo de Sheinbaum implicaría básicamente regresar
de lleno al partido de Estado. Si Sheinbaum gana, ganarían la presidencia respaldada muy seguramente una mayoría legislativa y también en el control de 2/3 partes de los estados. Recordemos que Morena, ya sea directamente o a través de sus partidos satélite, gobierna oficialmente 23 estados. En la práctica, el número está más cercano a los 26 o 27 por ciertos gobernadores que son teóricamente de oposición, pero que en la práctica ya forman parte del régimen. Y esto implica que un triunfo de Claudia Sheinbaum sería un triunfo sin contrapesos. Podría impulsar su agenda con mucho mayor impacto de lo que pudiera hacerlo Xóchitl en caso de ganar. Un triunfo de Sheinbaum, particularmente si ese triunfo supera el 50% de los votos, va a ser interpretado por el propio régimen como el refrendo que esperaban para ahora sí consolidar absolutamente su proyecto autoritario y su proyecto regresivo. Oye, pero ¿qué no iba a pasar eso en 2018? Pues parecía que iba a pasar, pero nos salvamos de milagro. Nos salvamos de milagro, pero pedir a lo alto un nuevo milagro ya llega un momento en que deja de ser fe y empieza a ser soberbia. Oye, ¿en qué consistió ese milagro? En que las instituciones resistieron más de lo que habría podido esperarse. ¿Por qué López Obrador no pudo hacer todas las locuras que quería hacer? Porque la Corte le puso un alto. Hace unas semanas se logró echar para atrás la reforma a la ley de la industria eléctrica. ¿Por qué? Porque en la Corte, López Obrador, algunos de los ministros que puso al inicio, todavía los tuvo que negociar y entonces es gente que no se la debe completamente a él y entonces todavía se logró mantener una mayoría independiente en la Corte. Del mismo modo, se logró mantener una independencia dentro de lo que cabe en el INE. Se logró mantener independiente el INAI, que es el Instituto de Acceso a la Información Pública. Se logró mantener la independencia del Banco de México. Y sí, muchas personas dicen, oye, pues es que realmente no pasó tanto con López Obrador. Pues sí, pero la razón por la que no pasó tanto con López Obrador y por la que no hizo más daño del que ha hecho, es porque por esencialmente un milagro, las instituciones resistieron. La casa no se cayó por completo, pero no se engañen, quedó muy debilitada y no va a resistir el siguiente sexenio. Claudia Sheinbaum, en caso de ganar, tendrá la oportunidad de proponer otros 5 ministros en la Suprema Corte. Aún si la oposición lograra contener y que de esos 5 negociar para que 1 o 2 sigan siendo ministros independientes, con que tenga el Sheinbaum 4 ministros que sean controlados directamente con ella, con eso basta para que no se puedan revertir las reformas que impulse el obradorismo, por más absurdas que sean. ¿Qué implica esto? Pues implica que una vez que consigan ese pasito extra en la Corte, ahora sí no va a haber contrapeso, no va a haber manera de detener las ocurrencias tiránicas y caprichosas del modelo de Morena. Y lo mismo con las otras instituciones. El INE ha resistido bastante, pero incluso en el propio INE, pues ya está de presidenta una persona cuya neutralidad es por lo menos cuestionable. Y la historia y la lógica y el sentido común nos indican que en caso
de que gane Claudia Sheinbaum, pues lo que va a pasar más temprano que tarde es que los nuevos consejeros que vayan entrando, pues van a ser cada vez más cercanos a Morena, y conforme se mueva la tendencia, como se mueva el filo de la ola, pues incluso aquellos consejeros que hasta ahora se han mantenido neutrales y haciendo su trabajo de manera objetiva, van a verse sumamente tentados a caer en la seducción del régimen. Lo mismo para los subgobernadores del Banco de México. Lo mismo para la propia oposición. Muchos de los opositores que han aguantado dentro del bloque de contención estos 6 años, muy probablemente ya no van a aguantar otros 6. Todos estos elementos nos permiten dibujar claramente un escenario en el cual Claudia Sheinbaum, en caso de ganar la presidencia, esencialmente podría derrumbar los contrapesos que sí le resistieron a López Obrador. ¿Por qué? Pues porque tanto va el cántaro al río hasta que se rompe. El INE, el Banco de México, el INAI, la Suprema Corte, han resistido más de lo que habríamos esperado. Pero es soberbio e incluso suicida esperar que resistan otros 6 años más, sobre todo considerando que su conformación, que quienes los integran, van a seguir modificándose conforme pase el siguiente año. El resultado es que Claudia Sheinbaum desde la presidencia tendría mucho más margen de maniobra para impulsar el modelo de Morena. Eso por una parte. Por otra parte, Sheinbaum es una persona mucho más ideologizada que el propio Andrés Manuel. Andrés Manuel sí es más o menos de izquierda, cumple, digamos, con las ceremonias básicas de la izquierda, pero el tipo es más bien un autoritario pragmático. Es más un viejo priista que un viejo socialista, ¿no? En balde, Obrador pasó en el PRI los 70s y los 80s y se sale del PRI no por una cuestión ideológica, sino se sale porque no le dieron candidatura. Claudia Sheinbaum, por el contrario, es una persona mucho más ideologizada a la izquierda. Ella, su propia formación personal, su familia, su círculo político, es un izquierdismo mucho más activista y mucho más cercano a lo que vemos, por ejemplo, en Venezuela o en Colombia. La implicación de esto es que un gobierno de Sheinbaum sería mucho más ideológico y sería mucho más socialista de lo que ha sido López Obrador, y además con menos contrapesos de los que ha tenido López Obrador. El resultado de estas dos grandes configuraciones es que si dejamos perder el 2024, que si perdemos lo que nos estamos jugando en 2024, estaremos de lleno ante la consolidación del modelo de Morena, del modelo de Estado, del modelo de país que plantea Morena. Y es un modelo que es flagrantemente antidemocrático y antimoderno. La idea de la alianza de la 4T es regresar al país a la época del priismo de izquierdas, a la época del PRI, algunos más hacia el PRI de los 60s, otros más hacia el PRI de los 70s, pero coinciden en esta idea de un gobierno demagógico, de un gobierno populista, de un gobierno sobre todo sumamente centralizado. Si vemos las propuestas que ha presentado López Obrador a lo largo de su gobierno, y que por supuesto lo que impulsaría en su momento Sheinbaum sería igual o peor, vamos a notar una coincidencia generalizada
una gran tendencia a lo largo de todos estos documentos y de todas estas iniciativas, que es hacia la centralización del poder. Buscan centralizar el poder que estaba en los estados, pasarlo a la federación. El poder que está disperso en la federación, pasarlo al poder ejecutivo, y por eso le ha declarado la guerra a los organismos constitucionalmente autónomos. Y el poder que está dentro del ejecutivo, centralizarlo en la figura del presidente de la República. Es decir, estamos ante el amanecer de un modelo en el cual la vida y la hacienda de todos los mexicanos dependa directamente de la gracia y del capricho presidencial. A quienes somos, entre comillas, jóvenes, nos resulta difícil siquiera imaginar este escenario, porque quienes empezamos a ser conscientes a finales de los 80, principios de los 90, pues nos tocó ya la parte del proceso de transición, nos tocó la parte final del presidencialismo. Y a partir de entonces hemos vivido, sobre todo a partir del año 2000, bajo un sistema de Estado de Derecho y bajo un sistema de contrapesos, en el cual, decía Vicente Fox, el presidente propone y el Congreso dispone, y las propias funciones ejecutivas se fueron disgregando en distintos organismos para que particularmente los elementos técnicos se tomaran, decidieran con base en criterios técnicos. Por ejemplo, la Comisión Reguladora de Energía para los temas energéticos, el INAI para el acceso a la información, el INE para los temas electorales, Banco de México Autónomo para la política monetaria, etc. Lo que pretende hacer Obrador, y lo que continuaría y empeoraría Sheinbaum, es destruir todo ese proceso, revertir todos los avances del proceso de transición que se llevó a cabo de 1978 a 2018, para regresarnos a un modelo altamente centralista en el cual el capricho presidencial lo decide todo. Ello implica una condena al país a la inestabilidad. ¿Por qué? Porque cuando en un país todo lo decide el presidente, la consecuencia natural es que las decisiones se dejen de tomar en el ámbito jurídico y se empiecen a tomar todas en el ámbito político. ¿Qué significa esto? Pues significa que una consolidación de este modelo regresivo implicará la multiplicación de la violencia política, el regreso de los grupos de choque que ensangrentaron al país durante los años 70 y todavía los años 80, el fortalecimiento de los vínculos mafiosos entre el propio régimen y el crimen organizado. ¿Por qué? Pues porque al final del día es lo que les, entre comillas, les conviene a los propios políticos y a los malosos. Después de todo, ya el político no estará sujeto a la retroalimentación del ciudadano, sino única y exclusivamente al capricho del presidente. Y vaya que saben hacer caprichos. No se nos olvide, por ejemplo, esto, López Obrador en 2006, llamándose presidente legítimo y diciendo que no le viniera con que la ley es la ley y que al carajo las instituciones. Porque no les importa la ley y tampoco les importan los temas técnicos, no les importa si el dinero alcanza o no alcanza, solo les importa lo que pueden manipular políticamente. Eso de fondo es lo que representa el modelo obradorista, es la supremacía de lo político por encima de lo técnico. Y empeorado ahora con Sheinbaum, porque sería la supremacía de lo político de izquierda radical por encima de lo técnico. A esto hay que añadirle dos elementos importantes, dos estructuras que se han roto y que va a ser muy difícil reajustar, sobre todo en caso de que ganara Sheinbaum. La primera de ellas es el tema de la seguridad pública.
Es cierto que la crisis de seguridad no empezó con López Obrador. Sería injusto decir que antes de López Obrador el país estaba en paz. La crisis de seguridad pública en México tiene muchos culpables y lleva varias décadas cocinándose. Sin embargo, ha empeorado en estos últimos 6 años. No solo por las cifras, es cierto que, por ejemplo, el número de homicidios se ha reducido en los últimos 2 años, pero el tema de la seguridad es no solo algo de cifras, sino algo de estructuras. Y el hecho es que en cada vez más regiones del país, el gobierno, digamos, tácito y en cada vez más lugares, incluso formal, está en manos del crimen organizado. La política de abrazos, no balazos, de López Obrador ha sido un absoluto desastre. El otro gran punto de riesgo es el que tiene que ver con el ejército. En México hubo un acuerdo alcanzado en la década de los 40, en el cual los políticos no se metían con el ejército, entonces el ejército podía hacer lo que le diera la gana con la Sedena y con su presupuesto, y a cambio el ejército no se metía con los políticos. Gracias a este acuerdo es que México va ya para 100 años sin un golpe de Estado. El último intento de golpe de Estado que tuvimos fue en 1938. El último intento exitoso de golpe de Estado fue en los años 20. ¿Por qué hubo ese acuerdo? López Obrador lo ha roto. López Obrador ha metido al ejército de regreso a la política. Y ello implica abrir una caja de Pandora que nadie, ni siquiera el propio régimen, puede saber exactamente dónde va a acabar. Sin embargo, observando lo que ha ocurrido en la región, no es descabellado pensar en un escenario similar al que ha ocurrido en otros países, particularmente el caso más notorio es Venezuela, pero con distintos matices ha pasado en otros países de izquierda de la región, que es que conforme el régimen se va volviendo más impopular, empieza a recurrir cada vez más al ejército, no solo como un puntal logístico, sino como un puntal político. Y ello implica un riesgo enorme a la propia naturaleza de nuestras Fuerzas Armadas y a la naturaleza del sistema democrático. ¿Qué implica esto? Implica que sí hay un riesgo real de que una derrota en 2024 de la oposición nos lleve para 2030 a un escenario parecido al venezolano. No necesariamente en el ámbito económico, ahorita voy a explicar por qué, pero sí sobre todo en el ámbito político, un esquema en el cual una candidatura de oposición ya no sea competitiva para el 2030. ¿Por qué? Pues porque todas las instituciones van a estar en manos del régimen y de un régimen que además no tiene ningún escrúpulo para utilizarlas abiertamente y para generar una elección de Estado. El propio presidente López Obrador, todavía ayer y hoy, otra vez involucrándose en las elecciones y llamando a la gente al voto por su partido, a pesar de que la autoridad electoral le ha dicho 1 y 10 veces que eso es ilegal. Pero nuevamente, no les importa lo legal, no les importa lo técnico, solo les importa lo político. La, entre comillas, buena noticia es que tenemos un factor que no tiene Venezuela, son los Estados Unidos. México, la economía de México y de Estados Unidos realmente ya son la misma, y ello implica que Estados Unidos tiene un interés directo de seguridad nacional de no permitir que México colapse como lo han hecho otros países de la región. Sin embargo, el interés de seguridad nacional de los Estados Unidos solo llega hasta garantizar que las cadenas productivas se mantengan funcionando. Mientras Sheinbaum no interrumpa esas cadenas productivas y no interrumpa las exportaciones clave, los gringos no les va a interesar si hay libertad política o no hay libertad
política en México. Y la verdad es que no tendría por qué interesarles porque no es su país. Quienes sí nos tiene que interesar es a nosotros. Por lo tanto, estamos ante un desafío gigantesco. Las elecciones del 2024 serán, en todo caso, parecidas a las del 2006, sumamente polarizadas, sumamente cerradas. No se crean ese cuento de que Claudia lleva 30 y tantos puntos de ventaja. El resultado final va a estar mucho más cercano de lo que dicen ahorita las encuestas. Es una elección que sí podemos ganar, pero que ahorita no vamos ganando. Es decir, sí se puede, pero tenemos que redoblar esfuerzos absolutamente todos. Y aún si se gana la elección, el resultado va a ser un escenario similar al que enfrentó Felipe Calderón en 2006, porque no va a aceptar graciosamente Morena una derrota. A México, en cualquiera de los casos, le vienen años de incertidumbre, le vienen años de crisis política, le vienen años de lucha política. Pero si ganamos el 24, vamos a poder dar esa lucha por la democracia y por el futuro del país desde una posición mucho más sólida. Lo que se juega en 2024 es la libertad política, es el desarrollo económico, es el México en el que vamos a vivir el resto de nuestras vidas. Entonces, preguntémonos, ¿en qué México queremos vivir los siguientes 30 o 40 años? ¿Queremos vivirlo en un México centralizado, presidencialista, caprichoso, corrupto, con todos esos vicios del viejo sistema? ¿O queremos vivirlo en un México que aprenda de los errores de la transición y que perfeccione la transición en lugar de destruirla? Esa es, de fondo, la decisión clave que debemos tomar todos. Muchas gracias. Pues bien, muchísimas gracias. Creo que coincidirán con nosotros en que esta intervención del doctor Garibay Camarena ha sido sustantiva, enriquecedora, de verdad. Ojalá que haya sido igual catalogada como nosotros en ProSum, como una aportación brillante del doctor Garibay Camarena. Esperamos de verdad que la hayan disfrutado igual que nosotros en este sentido. Y si no tienen inconveniente, abrimos el espacio para aglutinar algunas de las preguntas que nos han hecho favor de plantear a través del chat. Y empiezo con la catalogación, como decíamos al principio, algunos planteamientos que hemos ido resumiendo, tratando de organizarlos para efectos de eficacia. Una de las preguntas que ya el doctor respondió en esta exposición fue: ¿qué pasa si Xóchitl Gálvez gana y no lo reconoce el presidente? O lo que es lo mismo, Claudia, o la 4T. Yo le quisiera pedir al doctor que nos redondeara esa respuesta. ¿Qué pasa si Xóchitl gana? Tu micrófono, doctor. Si le pedimos al equipo de producción que sea tan Ahí está, amable. ya tengo micrófono Ya otra vez. está. Por favor, adelante. A ver, ¿qué pasa si el 2 de junio gana Xóchitl y no se le reconoce el triunfo? Las instituciones electorales todavía no están cooptadas completamente por el sistema. Entonces, si Xóchitl gana, yo creo que podemos confiar en que el INE así lo va a señalar. Y de ahí en más se tendrá que pelear políticamente y en las calles. O sea, veremos grandes manifestaciones tanto a favor como en contra y se pondrá a prueba la estructura institucional del país. Habrá una gran tentación dentro
del régimen, dentro del gobierno morenista actual, por dar esencialmente un golpe de Estado, pero yo creo que podemos confiar en que esta casa institucional que tenemos como país, que está pues medio tambaleándose, pero todavía ha resistido, que todavía nos aguante unos meses más y que al final del día se vea obligado el régimen a reconocer el triunfo de Xochitl. Sin embargo, ello no implica que termine ahí la crisis política, porque eso prácticamente la mitad del país es morenista y esa mitad del país no se va a desvanecer perdiendo las elecciones. Lo que viene en los siguientes años será una situación de inestabilidad y de crisis política que se tendrá que ir resolviendo de manera muy fina y de manera, es un trabajo perseverante, no es que el trabajo termine el día de las elecciones. El día de las elecciones es una gran lucha que tenemos que ganar, que es indispensable que ganemos, pero ahí no termina la guerra. Esa simple y sencillamente la lucha que nos permite pasar a las siguientes, que también tenemos que ganar. Gracias, doctor. El siguiente planteamiento es cómo se puede compartir todo eso que usted ha mencionado, ya que muchas personas están cegadas por el reparto de dinero y la compra de votos. Es una muy buena pregunta. A ver, la oposición va a tener que hacer una campaña impecable. Yo creo que de entrada la primera elección es no burlarse de los obradoristas, o sea, el recurrir ay, es que eres un tonto por haber creído en López Obrador, ahora vota por mi candidata, no funciona. Entonces, ser comprensivos, ser, digámoslo, de cierto modo humanistas, entender que pues las personas tienen también cierta razón para estar enojadas con el sistema y para estar esperando una solución distinta y luego irles explicando poco a poco en qué les afecta de manera concreta a ellos, en su seguridad, en su vida cotidiana y en su dignidad, el régimen. Sin embargo, el construir ese mensaje es algo que lo tenemos que hacer con nuestros conocidos caso por caso y a nivel general, en términos de narrativa, la campaña será un enorme desafío que ojalá logre cumplir la campaña de Sochi. Gracias, doctor. El siguiente planteamiento es una pregunta y un comentario fuerte. Quien lo pregunta dice, ¿qué pasa? Nos hemos dado cuenta de que el narco está apostando a favor de Morena y estamos viendo que el tema de la DEA para un detalle funciona y para otro no. Y esto pone en riesgo serio a nuestras familias. ¿Usted qué opina? A ver, el tema de la DEA, yo les voy a ser muy sincero, yo no lo compro mucho porque no me cuadran los montos y porque el testigo que presentó eso fue un testigo que la propia DEA no dio por bueno. Eso no quita que haya 20 otras señales de una colaboración de grupos del crimen organizado con grupos políticos principalmente vinculados al régimen. El asunto es que sí, buena parte del país vive bajo una condición muy similar al narcoestado. O sea, eso es cierto y es un riesgo y es una realidad que no es algo que vaya a pasar, es algo que ya estamos viviendo y que se refleja ya en violencia política, que en las elecciones pasadas se tradujo en el asesinato de casi un centenar de candidatos. Es algo con lo que se tiene que lidiar, pero, a ver, la movilización ciudadana tiene que ser lo suficientemente amplia como para incluso superar ese miedo, que en buena parte del país es un miedo sumamente válido. ¿Implica que va a ser más difícil? Sí, pero no imposible. Si hay un alto nivel de participación ciudadana, ni siquiera las estructuras del crimen organizado lo van a poder compensar. Pero pues lo que ello implica es que no hay margen de error para la oposición. Se tiene que hacer todo muy bien, tanto desde la campaña como desde el trabajo ciudadano. Gracias, doctor. Resumo tres planteamientos que nos formula la audiencia. Señalan, somos tibios para conocer la agenda oscura de Andrés Manuel López Obrador. Y de ahí se derivan dos comentarios. ¿Existirá algo bueno
en la 4T? Y una subpregunta, ¿es real la fuerza de la sociedad, la fuerza de la clase media, doctor? A ver, primero, es algo bueno del gobierno de la 4T. Les diría yo que, entre comillas, lo bueno del obradorismo, que ha sido el no enloquecer por completo y el no alinearse completamente al eje de izquierda, es justo lo que no va a hacer Sheinbaum. Es decir, Sheinbaum, las pocas cosas buenas de López Obrador no las va a mantener, porque Sheinbaum sí es alguien que está ideologizado. Obrador es un pragmático, Sheinbaum es una activista ideologizada. Híjole, de las pocas cosas buenas de los últimos 6 años, no veo a Sheinbaum sosteniendo prácticamente ninguna de ellas. En serio, y cuando lo decía respecto a Peña, la gente decía, ay, no, no podemos estar peor, pero en serio que siempre se puede estar peor. Y si Obrador les ha parecido un mal presidente, créanme que Sheinbaum sería 10 veces peor presidente de lo que ha sido Andrés Manuel. O sea, en 3 años estaríamos extrañando ya las mañaneras de Andrés Manuel, porque Sheinbaum es todo lo malo de Obrador sin lo bueno de Obrador. Y luego, ¿cuál es la fuerza de la sociedad? No sabemos. ¿Por qué? Porque lo vamos a saber realmente el día de las elecciones. El día de las elecciones es donde verdaderamente se va a confirmar cuál es la fuerza que tiene la sociedad para salvarse a sí misma. Dice López Obrador, y tiene cierta razón, solo el pueblo puede salvar al pueblo. Solo la sociedad puede salvar a la sociedad. ¿Tendremos la fuerza para lograrlo? Yo quiero pensar que sí. La historia de la transición política en México ha sido la historia de cómo la sociedad le ha torcido el brazo a los políticos para ir consiguiendo la construcción democrática y de las instituciones. Y se logró, y se construyó entre 1978 y 2018 un proceso de transición que, con todos sus defectos, como todo humano tiene defectos, fue mayoritariamente exitosa. Y creo que podemos volver a hacerlo. Eso no significa que sea fácil. Y eso no significa que esté garantizado. Eh, es una lucha que se va a tener que dar en cada hogar, en cada persona. Si nos movilizamos y si realmente entendemos la gravedad de esta situación, yo creo que sí la sociedad tiene la fuerza como para otra vez doblarle la mano a los políticos. Pero si dejamos pasar esta oportunidad, vamos a llorarla durante décadas. Porque si perdemos el 2024, vamos a tener que, en lugar de empezar en la casilla 15, vamos a tener que empezar de regreso en la casilla 1. Y sí vamos a poder, y sí vamos a recuperar la democracia, pero nos vamos a tardar 30 años. Entonces, mejor, para ahorrarnos esos 30 años, demos la lucha en estos 3 meses. Gracias, doctor. Una pregunta que aglutino. Los líderes de los partidos políticos parece que no están acompañando a Xóchitl y que Marco Cortés del PAN ya es impresentable. ¿Es así, doctor? A ver, los partidos en general, a ver, esto no lo van a, ¿cómo decirlo? Los partidos son indispensables para ser competitivos en 2024, pero los partidos no van a ganar el 2024. Los partidos tienen una estructura de movilización de voto, tienen un know-how, tienen un voto duro que, aproximadamente sumando al PRI y al PAN, probablemente ronde el 30% del electorado. Necesitamos ese 30%. Y lo van a entregar, pues, por su mismo beneficio. Pero con 30% de los votos no ganamos. Necesitamos otro 15, 18, 20%. Y ese tiene que ser completamente ciudadano. Entonces, sí, a los partidos les toca movilizar su estructura y lo van a hacer, pero la campaña de Xóchitl, el impacto que pueda ella llegar a tener, si es que está bien construido, le va a tocar sobre todo a la sociedad.
Gracias, doctor. Y la pregunta final, por efectos de espacio y de tiempo, hay un comentario del que se derivan dos preguntas para usted. Doctor, ¿el miedo es nuestro principal enemigo? Y de ahí dos comentarios, preguntas. ¿Debemos creer y confiar en nosotros? ¿Y cómo convencer a los jóvenes, doctor? Muy buenas preguntas. A ver, ¿el miedo es el principal enemigo? Sí, sobre todo cuando el miedo paraliza. O sea, sí, una pequeña parte de miedo, un pequeño nivel de miedo es necesario para entender la gravedad de lo que se nos viene. Pero demasiado miedo, o lo podemos decirlo, el miedo sin esperanza es destructivo porque paraliza. Tenemos que tener al mismo tiempo miedo porque la situación del país lo amerita, pero también esperanza porque todavía estamos a tiempo de corregirlo, todavía estamos a tiempo de comprar otros 6 años para empezar a corregir todo lo que se ha hecho de manera incorrecta. Entonces, les diría, se vale tener miedo, pero es obligatorio tener esperanza. Y es obligatorio que a través de la esperanza el miedo se convierta en acción y se convierta en trabajo concreto. No cedan a la tristeza, no sientan que esto ya está decidido. Peleemos hasta el último momento y sinceramente les digo, no hay mucho margen de maniobra. Si nos equivocamos, va a estar complicado revertir errores a estas alturas, pero si se hacen las cosas bien, esto todavía se puede ganar. Y de nosotros como sociedad va a depender dar ese salto final que no van a poder dar los partidos para realmente conseguir el triunfo. De verdad, doctor, para el Consejo General de la promotora de un orden social humanista, ha sido un verdadero honor la presencia inicial de usted, estimado doctor. Les compartimos, damas y caballeros, que el próximo día 14 de febrero vamos a celebrar el Día del Amor y la Amistad y vamos a celebrar esa fecha con un tema de alto calibre que ha simbrado a toda la comunidad del país. Estará con nosotros el doctor Gerardo Mosqueda Martínez, un hombre que conoce, perdón por la coloquialidad de la expresión, que conoce las tripas de la administración pública, conoce las tripas de la política de alto nivel y de lo que está sucediendo en este país. Y junto con él y con todas y todos ustedes, estaremos hablando de un tema acuciante, la participación de los laicos en política. ¿Cómo es? ¿Cómo se dará? ¿Cómo se presenta? ¿Se puede? ¿Se debe? ¿Hasta dónde es una grave responsabilidad de los laicos de intervenir en asuntos político-electorales? Por favor, no dejen de registrarse, no dejen de comentar y, por favor, pásenla muy bien. Gracias, doctor Garibay Camarena, y por sus comentarios, por sus análisis. Y, damas y caballeros, los esperamos en nuestra siguiente edición. Bienvenidos. Muchas gracias. Muy Gracias. buenas noches a todos. Buenas noches, muchas gracias. Gracias, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches. Nos vemos en la próxima. Gracias por compartir.